llamado Programa de las Provincias también existen. Tenemos que destacar una vez más la actividad que desarrolla el Senado de la provincia con la presidencia del vicegobernador, el doctor Pedro Brayar Pocar. El Senado ha impuesto un programa que se llama Luminarias. ¿Qué es esto? Es una reafirmación de los lazos de respeto y cooperación entre los pueblos necesaria, sostiene el vicegobernador. Y entonces hizo lugar a un proyecto de luminarias que consiste en que cuando se llega a una de las fechas importantes de una comunidad que residente en Corrientes, se ilumina el frente de la legislatura con los colores de esa nación. Y también ahí se invita a las colectividades respectivas a que concurran. En este caso, el viernes 30, fue una oportunidad para recordar y reafirmar la independencia del Estado de Israel en su 78 aniversario. Tenemos ahí la imagen de la tarjeta de invitación que del vicegobernador, el doctor Pedro Brayar Pocar. Ahora, sin duda que se ha invitado a representantes de distintas colectividades que tengan relación con la provincia o incluso con la nación. Ahora, dentro de ese esquema se hizo la reunión por el 78 aniversario de Israel. Ahora, yo quiero señalar lo siguiente. No es lo mismo hacer una ceremonia para la República del Líbano, para Francia o Inglaterra o lo que fuera, que hacerlo por Israel. Hay que tener una determinación especial de querer cumplir con todos los pueblos, con todos los países que están representados en nuestro país. Porque indudablemente en estos momentos, recordar, en el recinto de la legislatura, atención con esto, único en el país de que se abra el recinto de la legislatura para rendir homenaje a uno de los países que tienen representación y colectividades en nuestro país. Fue así como llegamos al día de la presentación, el viernes 30, y sin duda que como judío sentí una gran emoción cuando empezó el acto con la entrada de las banderas, primero de la Argentina y después las de Israel, al recinto de la legislatura. Reitero esto, porque es muy importante. Luego se entonó el himno nacional argentino y Atigua, que quiere decir esperanza, que es el himno de Israel. Yo quiero que ustedes se pongan en el lugar de los judíos que estábamos ahí presentes, porque había también quienes no lo eran y quisieron acompañar a esta celebración. El pueblo judío perseguido años y años y terminó con el holocausto durante el nazismo que gobernó Europa, tanto en Alemania. La muerte de judíos era como algo normal, había que terminar con los judíos. Así fue como entre los judíos que residían en Alemania, que residían en Polonia, incluso los que residían en Rusia, porque no olvidemos que Rusia, con Molotov y Ribbentrop, cancilleres, uno de Rusia y el otro de Alemania, llegaron a un acuerdo de repartirse Polonia, la mitad para Alemania y la otra mitad para Rusia. Entonces ahí también, digamos, se llevó a cabo la matanza de judíos. Yo voy a entrar un poco en este tema del holocausto, porque se estima que 6 millones de judíos fueron asesinados en cámaras de tortura, y hay algunas fotografías donde se ve que había literas para que, digamos, acomodar a los que ya eran prácticamente cadáveres por sus
por su delgadez y cómo estaban presentados. Bien, recordando todo eso y recordando también que mi abuelo vino de Rusia al principio del siglo XX. ¿Por qué? ¿Por qué emigraron? Emigraron porque en el 1902 hubo una gran matanza de judíos en Alemania, en Chisinau, y entonces ya resolvieron, cansados de vivir esa realidad, y la posibilidad de tener una nueva vida en la Argentina, y así fue que llegaron al país en 1906. Ahora bien, volvamos, luego de esta pequeña reseña de sentimientos, volvamos al acto. Durante este acto hubo una bendición por parte del consejero espiritual Moshe Wagner de la colectividad israelita Sholem Aleichem. Después se hicieron uso de la palabra tres dirigentes, en especial el presidente de la sociedad israelita, Blucherman. Sede para conmemorar una fecha tan trascendente como es el 78º aniversario de la independencia del Estado de Israel. De la misma manera, agradezco a todas las comunidades, colectividades que enriquecen Corrientes y que han aceptado esta nuestra invitación de traer no solamente a la memoria los momentos históricos más importantes y más trascendentes, sino también su música, su gastronomía, su alegría, y también los problemas. Porque también es cierto que cada colectividad, cada sociedad, en el mundo en que vivimos, tenemos diferentes cuestiones que ojalá, como bien se dijo aquí, se superen y se logre, sobre todo en esa parte del mundo, eso tan importante que es la paz. Entiendo que el saludo más importante que ustedes hacen en Shalom, que quiere significar paz, por supuesto, en las condiciones de dignidad y de garantía de libertad y de existencia e independencia del Estado de Israel. Por eso, que concluyamos con esos principios de que estamos hoy acá. Y solamente quiero destacar algo que se mencionó también aquí, que me llegó muy profundamente. Las colectividades llevan, las comunidades judías llevan en Corrientes más de un siglo. Tuve el honor como gobernador de estar cuando se conmemoraba una fecha tan especial en ese sentido. Y desde que aceptaron vivir en esta provincia a la que tanto amamos, le han dado demasiado en el mundo de la ciencia, del derecho, de la política, del comercio, de la empresa. Realmente ha sido un aporte fundamental para el crecimiento, para el desarrollo y para nuestra mejor un futuro como el que todos deseamos y anhelamos. Me llegó mucho también cuando se decía aquí que el Payé, con aceptar el Payé, que el cariño a la provincia no significa de ninguna manera dejar de lado el cariño que uno tiene a la tierra de los ancestros, a los principios, a los recuerdos y a tantas otras cosas, ¿no?, que forman parte de la realidad de cada colectividad, de cada comunidad. Y finalmente, veía recién el video institucional. Yo era muy joven cuando empecé a leer sobre el Estado de Israel y me llamaba la atención cómo ese país, que es apenas un poco más grande que la provincia de Tucumán, y que eran tierras desérticas, pero con el trabajo, con las manos, fueron transformando el desierto en un vergel, en un
lugar que es abundante de desarrollo y que ojalá cuando se logre la paz tan imprescindible pueda servir visible, sin duda, como motor para el crecimiento y el desarrollo científico y mejor calidad de vida en esa parte del mundo. La trascendencia del 78 aniversario del Estado de Israel y la reacción que produjo y está produciendo en algunos sectores que, si no son terroristas, cerca andan, provocó la reacción del MIT, del Movimiento de Integración y Desarrollo de La Plata, cuyo presidente es Daniel Loyola, y lo voy a leer en íntegro. Antisemitismos en La Plata. Resulta increíble la noticia de los recientes atentados antisemitas en nuestra ciudad. Es un retroceso histórico a etapas que creíamos superadas. Desde el MIT La Plata repudiamos los hechos con toda nuestra energía. Sugerimos redoblar esfuerzos de educación y prevención. Fuimos una ciudad faro de América. No permitamos semejante agresión a etapas inconcebibles de la historia. La historia, nuestra más cercana, hacemos llegar nuestra más cercana solidaridad con la comunidad judía en la certeza de que se trata de una agresión a todos los platenses. Parecería que el sentimiento antisemita no ha desaparecido, al contrario, aprovechando ahora el lamentable estado de guerra en Medio Oriente, se intensifica, pero con ataques a representantes de Israel, a embajadas de Israel, como ya hubo un atentado en nuestro país. Pero dice bien claro que fueron una ciudad faro, y hay que redoblar esfuerzos de educación y prevención. La educación tiene que partir desde la escuela primaria y hacer notar que el judaísmo es una religión más, sobre la cual el catedrático García Hamilton ha escrito lo siguiente. Jorge García Hamilton escribió Estos judíos y dice: ¿pensaron alguna vez en qué haría usted en este mundo sin judíos? Los judíos han sobrevivido a egipcios, babilonios, persas, griegos, romanos, otomanos, alemanes, soviéticos y el resto del mundo. El pueblo judío tiene una nación floreciente y moderna en el mismo lugar que sus vecinos no consiguieron más que desiertos y arena. Todos los años un judío, atención, todos los años un judío gana un premio Nobel. El 25% de los premios Nobel de la historia, 170, son judíos. Ahora bien, hace luego una enumeración de distintas figuras del mundo que son judíos, como Karl Marx. Sin embargo, hay comunistas que siguen a Marx que son contrarios a los judíos e Israel, porque combatir a Israel es una nueva forma de hacer antisemitismo. Entonces nos dicen: no, yo no estoy contra los judíos, estoy contra Israel. Por favor, no nos engañemos. Sigamos diciendo. Sigmund Freud, que es el psicólogo, era judío. Y esto, fíjense, la aspirina fue una creación de Spiro, que era judío. Tampoco pueden vacunarse contra poliomielitis, cólera, etcétera, porque son hechas por judíos y desarrolladas. Y acá viene otra más. Levi Strauss era otro judío, el de los jeans. Ese era Levi Strauss. Calvin Klein, Paul Lauren, diseñadores de ropa. De ahí salimos a la calculadora, fue invento de un judío. Las cerillas de fósforo, también invento de judíos. Digamos que Albert Einstein era judío, bueno, eso es conocido. Ahora, las pilas Energizer también son inventos de judíos. Los helados Häagen-Dazs tampoco
también tampoco deberían comer aquellos que están en contra de los judíos. Elena Rubinstein, Estelle Lauder, el director de orquesta Daniel Barenboim, Harrison Ford, Paul Newman, y así seguimos hasta que esta parte, y ya terminamos con esto, dice lo siguiente: ¿saben cuál es el único Estado realmente democrático, limpio y laico próximo y en el próximo y en el lejano Oriente? Israel. ¿Saben qué país tiene el más alto promedio de universitarios por habitante? Ha desarrollado la primera cámara de video del tamaño de una pastilla que es ingestable y se utiliza para observar el intestino delgado desde adentro. Ahora, es el segundo país en lectura de libros por habitante. Mina García Hamilton diciendo: Israel, ahora comprendo por qué es la nación a la cual muchas mentes enfermas de odio y envidia han querido destruir, pero han olvidado un pequeño detalle. Israel es la niña de los ojos de Dios, porque ahí nació el Salvador del mundo. Llegó Punto Más Banco. Desde ahora podés retirar efectivo o hacer depósitos en cualquier pago fácil de todo el país. Acércate a un local con tu DNI, indica el monto a retirar o depositar y presentá el token generado en la app Más Banco. Firmás el ticket y ¡listo! Con Punto Más Banco vas a poder operar fácil y rápido estés donde estés. Banco, cada vez más cerca. Dada la situación económica que está pasando el país, escuchemos a Alberto Medina Méndez, presidente del Club de la Libertad. Estamos con Alberto Medina Méndez. Es pura casualidad que estuvo el doctor Simonetti con nosotros y ahora está Alberto Medina Méndez. Decíamos que Simonetti escribió el libro Crítica de la razón idiota y resulta quién hizo el prólogo, Alberto Medina Méndez. Pero reitero, es pura casualidad. Recién tomo conocimiento del libro cuando me lo trajo el doctor Simonetti con una muy cálida dedicatoria. Bueno, buen día, estimado amigo. Gracias por la invitación, doctor, como siempre. Bueno, Alberto Medina Méndez es presidente del Club de la Libertad. El Club de la Libertad es algo independiente del partido La Libertad Avanza, porque hay muchos que confunden o quieren confundir, porque se habla de libertad como parte de La Libertad Avanza. Yo creo que al revés, creo que La Libertad Avanza es parte del Club de la Libertad. Y acá está con nosotros el presidente. Bien, ¿cómo estás viendo, porque sos economista, cómo estás viendo el transcurso de la economía? Parece que en marzo mejoró un poco. Sí, hay una transición, doctor. Estamos sacando un paciente de terapia intensiva. Eso es lo que le viene pasando a la Argentina. Y obviamente salir de terapia intensiva es un proceso que no es lineal, que nos gustaría que sea mucho más rápido, más optimista. Y claro, en el camino hay el devenir del año pasado de la elección, fue realmente un tumulto en términos de tensión cambiaria, en términos de preocupación de los agentes económicos. Eso dejó secuelas, dejó tasas altas, dejó un escenario económico bastante más complicado que el que veníamos teniendo durante el 2025. Usted sabe que los años electorales suelen ser todo un tema en Argentina, ¿no? Y arrancó el año 2026 con una expectativa positiva, había inclusive muchas proyecciones mejores que estas. El Fondo Monetario Internacional había hablado de un crecimiento del 4%, ahora recalibró y habla de un 3% de crecimiento. Obviamente sigue siendo para Argentina un milagro que estemos creciendo a esta velocidad, pero claro, también hay que entender que estamos creciendo con mucha heterogeneidad, es decir, hay sectores de la economía que están funcionando plenamente bien. Obviamente estoy hablando del
el petróleo, gas y energía, de la minería, del campo, particularmente de la ganadería, y otros sectores que les está costando bastante más, ¿no? Porque por supuesto vienen de una lógica distinta, y entonces claro, es como si tuviésemos dos países al mismo tiempo, un país que crece muy rápido y otro país que crece más despacio o que inclusive tiene tropiezos como ha pasado a comienzo de año. Con la inflación pasa algo parecido, ¿no? Tuvimos de pronto un amesetamiento en alrededor del 2,5 3% durante varios meses, tuvimos este pico del mes de marzo del 3,4 que tiene mucha incidencia del combustible y del comienzo de clases estacional, y vamos a volver seguramente ahora a partir de abril a cifras más razonables. Alberto, yo me quiero hacer digamos la imagen de que hay un camino que nos lleva a la Argentina a la felicidad y al progreso, pero resulta que el camino está lleno de pozos, y cuando aparece alguien que quiere pavimentar o arreglar esos pozos, no puede hacerlo todo en un par de años. Lleva tiempo tapar todos esos pozos, y entonces aparecen ahora las grietas que estamos teniendo en este momento, ¿no? Parte del recorrido. Ahora, indudablemente que el sector industrial es el que más está sintiendo en estos momentos por la apertura económica que hace, digamos, el gobierno. Ahora, y el sector industrial es el que mayor mano de obra requiere. Bien, te escuchamos. No, decía por eso que usted justamente plantea, hay sectores que le está costando mucho más adaptarse y otros que le está costando menos. Sectores industriales, como por ejemplo el vinculado a la industria textil, ha tenido una apertura económica más significativa que en otros sectores, porque no es que se abrió toda la economía, todavía nos falta mucho para ser un país abierto al mundo, nos queda un largo camino que recorrer, ahí digo porque a veces uno tiene la sensación de que ya estamos abiertos, ¿no? Estamos recién empezando a abrir, imagínense cuando esto pueda profundizarse, pero claro, el sector indumentaria ha sentido fuertemente este cimbronazo, quizás porque te estaba cazando en un zoológico cerrado, estaba cómodo negociando sin competencia, y de pronto se encuentra con competidores de afuera que tienen otro esquema de trabajo, con más tecnología, con más eficiencia, y esa es la gran batalla de Argentina hoy, cómo hacer eficiente los sectores económicos improductivos que tenía Argentina, que sobrevivieron durante mucho tiempo con tasa subsidiada, con apoyo del Estado, sin competidores internacionales, inclusive en muchos casos con mecanismos industriales viejos. Usted conoce el sector acá en la región del NEA argentino, nosotros tenemos, no sé, en Misiones de industrias pasteras todavía con la tecnología anterior, digamos, ¿no? Sí. Que no podrían competir en el mundo bajo ningún punto de vista, que sobrevivieron durante mucho tiempo acá. Ese es el proceso de transición que tiene que hacer Argentina, que no es un proceso sencillo, pero yo confío en la madurez cívica también de la gente, ¿no? Que creo que entiende las dificultades y acompaña con distinto entusiasmo, ¿no? Hoy escuchaba una definición que me gustó mucho, ¿no? Hay una especie de esperanza sin euforia. Es decir, hay esperanza. Ya no hay la euforia que había al comienzo, quizás del gobierno del presidente Milei. Ahora no, estamos en un círculo cerrado de que al abrir la economía se cierran industrias, y que esas mismas industrias pasan a ser importadoras de productos porque resulta más rentable traer los productos de China, pese a que hay que traerlos desde allá. Y sin embargo salen más económicos, no se puede competir con China, porque China tiene, en mi criterio, tal poder económico. No entramos a analizar cómo vive la gente en China, que es otro problema. No sabemos si hay sindicatos, si hay salario mínimo, porque algunos viajeros cuentan que, por ejemplo, Corea del Sur, uno va caminando por una calle y hay 4, 5 o 6 ciudadanos coreanos que le ofrecen hacer un traje, y le toman ahí mismo en la calle nomás las medidas, y el día siguiente o a última hora ya le entregan el traje terminado. ¿Es cierto? Eso es algo que acá no lo podremos hacer. Pero ahora, disminuye la coparticipación, disminuyen los impuestos nacionales, y entonces disminuye la coparticipación. Pero queremos que disminuyan los impuestos nacionales. Estamos en una contradicción. ¿Cómo hacemos? Bueno, primero tenemos que terminar de resolver el dilema ese que tenemos los argentinos, ¿no? Que queremos que, por un lado, los policías, los docentes, los médicos, los enfermeros ganen más dinero, y al mismo tiempo queremos que nos saquen impuestos. Ahí hay una contradicción de base, ¿no? O sea, no hay manera, salvo que uno emita que lo que ya hicimos y salió mal, o que nos endeudemos, que también salió mal. Entonces,
Argentina hoy tiene que resolver este dilema. ¿Cómo hacemos para sostener un sistema estatal eficiente, con médicos que ganen bien, policías que ganen bien, pero quizás no tantos médicos, ni tantos policías, ni tantos docentes? Es el gran dilema que tiene que resolver, sobre todo las provincias. Porque recordemos que estos servicios de seguridad, salud y educativos son servicios provinciales, no son servicios nacionales. El gobierno nacional no tiene ninguna escuela, no tiene hospitales. Lo único que tiene son fuerzas de seguridad nacionales que son parte del sistema de seguridad. La mayoría de la seguridad depende de las provincias. Y son las provincias las que vienen demoradas con este esquema de readecuarse a un nuevo sistema. Por eso la coparticipación que cae no le alcanza. No le alcanza porque tampoco han hecho el replanteo del sistema de funcionamiento del Estado local, ¿no? Sí. Y creo que es la gran deuda y la gran asignatura que tiene Argentina. Ha quedado desfasado el ajuste del gobierno nacional respecto de los ajustes de los gobiernos provinciales y municipales. Y eso explica por qué están tan desfinanciados los estados provinciales y municipales. Y hay una asignatura compleja de resolver ahí, no es sencillo, ¿no? Así es. Hablaste de los docentes. Se ha publicado de que los docentes universitarios necesitan un aumento del 34% para igualar la inflación. Ahora, yo tengo una posición, Alberto, de que el docente, para ser docente universitario, hay que tener una profesión, es decir, hay que ser ingeniero, médico, abogado, para poder enseñar. Si no, no se admite en la universidad a alguien fuera de este círculo de profesionales como profesores. Ahora, uno piensa que los profesores universitarios ejercen una profesión y que tienen cubierto en alguna medida las necesidades mínimas. Entonces, pedir un 34% de ajuste para acompañar la inflación me parece que es exagerado, porque también tendríamos que pedir un 34% o más para el trabajador común, que no tiene una profesión, aquel que está trabajando en el campo, en la industria, en la minería. Y con el tema de la minería se presenta el tema que necesita más mano de obra, minería y petróleo, pero que los que están afincados en el Gran Buenos Aires, digamos, no se van a ir a trasladar. Ahí hay una distorsión geográfica. Y me gustaría sumar en el tema universitario. Usted fue profesor universitario, lo conoce muy bien el tema. Hay momentos distintos de la universidad. Y la universidad no se ha replanteado esto, ¿no? Usted enseñó en tiempos del ingreso irrestricto, y usted conoce la universidad como alumno, ha dado sus primeros pasos de esa universidad que era más chiquita, ¿no? Que era una universidad mucho más razonable. Obviamente no alcanzan la cantidad de docentes que hay si usted tiene una facultad con miles de alumnos, que dicho sea de paso después se reciben unos pocos. Es decir, hoy tenemos una universidad nosotros ineficiente, que tiene una gran masa salarial, con un gran esfuerzo presupuestario para un resultado por lo menos opinable, ¿no? O sea, muy poca gente que se recibe, inclusive ahora en los últimos años de dudosa calidad técnica también. Entonces creo que hay que hacer un replanteo en serio de la universidad que pasa por lo que hacen las universidades más modernas del mundo. Difícil entrar a la universidad, entran los mejores, entran los que tienen ganas de estudiar, se reciben finalmente y consiguen su título. Entonces usted no necesita tantos docentes como tiene hoy para las grandes aulas en las que aquí en la UNE nomás tenemos conocimiento de profesores que en primer año, segundo año de la facultad le dan curso a cientos de alumnos en una sola clase. Eso es absolutamente inviable, didáctica, pedagógicamente, y su fruto está a la vista. Entonces hay un replanteo más grande que hacer, que no es solamente el salarial, que es revisar el tamaño de la universidad y el sistema de funcionamiento de la universidad. Claro, y no ir creando cátedras innecesarias tal vez de especialización en el tramo, digamos, de los 4 o 5 años que demanda una profesión. Pero sí, el que terminó, que quiera, digamos, perfeccionarse más allá, ya es otro tema. Pero si vamos creando, yo hablo de la Facultad de Derecho, de la cual he sido fundador en 1955, que veo de que no estamos en las 28 materias que nos habilitaron para poder ser abogado. Ya hay 25, pero más 28, más 32, más 7, más 8, que se van creando por la necesidad tal vez de los docentes,
que quieren dictar una cosa distinta de la forma tradicional. Yo creo que bien decís que todo esto merece un análisis más profundo que el que podemos hacer en un programa de televisión. Para que no sea una discusión solamente salarial. Digo, por supuesto. Si no caemos en la trampa de la discusión remunerativa, que es muy importante, pero que no es toda la película, es una parte de la película. Así es, hay también casos de estudiantes crónicos. Tiene que haber gente que se inscribe en las distintas materias, en las distintas facultades, y por las dudas que... Y bueno, serás lo que debe ser, si no serás abogado, dicen, ¿no es cierto? Entonces va quedando el tema. Y bueno, este año rindo 2 materias y el año que viene otras 3. Con todos los costos asociados que tiene esto, ¿no? Más aulas, más personal no docente, más infraestructura, más gasto operativo para la misma cantidad de gente que se recibe. Entonces hay una revisión profunda que hacer, sobre todo en las carreras tradicionales, ¿no? Sí. ¿Vos creés de que, volvemos al campo económico actual, vos creés de que el presidente nos va a el país va a presentar un panorama distinto en los próximos meses a lo que estamos sufriendo en este momento? Yo creo que sí, por varias razones. Primero porque creo que la matriz macroeconómica está mucho más saneada, entra dinero por minería, entra dinero por petróleo, energía y gas, entra dinero por la cosecha gruesa que va a ser en estas semanas, digamos, vamos a tener una llegada de divisas realmente muy significativa en las próximas semanas, diría ya, porque estamos finalizando el mes de abril, pero va a ser seguramente todo mayo, junio. Eso se va a notar, y mucho, sobre todo en los sectores donde están las concentraciones agrícolas ganaderas más importantes del país. Creo que vamos a encontrar una meseta de inflación más baja, probablemente alrededor de 2.5, eso también va a dar un poco de alivio. Y además también creo que ese proceso de transición está funcionando en el sentido de que hay muchas industrias. Esto que usted contaba, por ejemplo, de las importaciones, el caso Lumilagro, que quizás sea un buen caso paradigmático, ¿no? Hace un año atrás estaba fundiéndose y un año después está exportando. Es decir, entendió que no podía fabricar termos argentinos, sino que había que importar termos chinos, darle una vuelta de rosca acá a ese producto, porque nosotros sabemos mucho más de termos, y exportar los termos argentinos con materia prima china. Y entonces se convirtió de una empresa que estaba a punto de quebrar, industrial, fabril, sí, a una exportadora, o sea, a una generadora de divisas. Ese proceso de transición no es mágico, lleva su tiempo, a esta empresa en particular le llevó un año, y creo que muchas empresas están empezando a entender, cambiando nuestra cultura comercial, ¿no? Estamos más agresivos comercialmente, saliendo a buscar al cliente, dejando de esperar que el cliente entre. Creo que hay una cultura que cambiar ahí también, eso que usted contaba recién de Corea, con el sastre nosotros no lo hacemos aquí. Nosotros tenemos negocios puestos a la calle esperando que el cliente entre. Bueno, eso es del pasado. Acá hay que ir a buscar el cliente, hay que ir a tener una actitud proactiva. Y el argentino promedio espera que las cosas se arreglen sola, digamos, ¿no? Y creo que la novedad es que es un mercado más competitivo, hay más actores, ¿no? Sí, uno ve locales vacíos, llenos de mercadería, pero vacíos de gente, en los cuales hay una persona que está sentada mirando el celular y esperando que alguien golpee la puerta. Tal vez la iniciativa que tiene que tener, o hay un exceso tal vez por motivos X, más allá del lavado de dinero, de cerrar locales. Acá en la galería, por ejemplo, hemos tenido un negocio que tenía ropa de hombre, de golpe y aguantó, nunca había nadie, ni siquiera atendiendo. De golpe y por razón, pum, cerró, se fue. Ahora... Sí, porque también, doctor, hay más competencia. Usted puede comprar por plataformas. Es decir, usted puede comprar por, no las vamos a nombrar a las plataformas, pero hay plataformas digitales por las que usted puede comprar lo mismo que puede comprar acá en la galería o en un negocio del centro de cualquier ciudad. Entonces, esa gente ya no compite con la zapatería de al lado. Compite contra la zapatería que está en Buenos Aires o que está en Salta, porque se universalizó el sistema de compra. Entonces las nuevas generaciones compran por plataforma, no salen a la calle a buscar y probarse una zapatilla. Entonces esos nuevos cambios, que son muy potentes, digamos, muchos negocios se han quedado en la historia, y entonces comparan lo que está pasando ahora con lo que pasaba hace 20 años atrás. Claro, hace 20 años atrás la gente no compraba a través del celular, la gente no tenía medios de pago digitales. Digo, todo eso se modificó y nuestras actitudes comerciales quedaron en el pasado. Entonces, sí. Y eso obviamente es un cambio que impacta en lo que visualizamos, sobre todo, menos gente en la calle. Ahora, volviendo al tema de las reparticiones nacionales y provinciales también, que no deberían existir, está el caso del Servicio Meteorológico Nacional,
que Sturzenegger, que es el ministro de la regulación y demás, resolvió que hay que reestructurar el servicio. ¿Por qué? Porque se están manejando con una metodología de 20, 30 años atrás y no se incorporó la mecánica que hay en estos momentos de forma de manejar la información meteorológica. Y además con una dotación, decía ese posteo del ministro, con 20 meteorólogos especialistas y cerca de 1000 personas que en realidad no son especialistas de meteorología, sino que hacen tarea de campo, ¿no? Inclusive recolección de datos de forma manual, en planillas de papel, digo, nada que ver con lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces hay que refuncionalizar eso sin duda, porque Argentina lo ha pagado con tragedias este tema, no es solamente un problema de burocracia y de cantidad de empleados. Tuvimos el episodio Bahía Blanca, el episodio La Plata, que quizás pudimos hacer advertidos con más anticipación para que no nos ocurran las consecuencias de un desastre de esa naturaleza que pasa en cualquier lugar del mundo, pero que tiene mucho más aviso en el mundo desarrollado. Cuando hay una tragedia en el mundo desarrollado, sabemos antes de que ocurra la tragedia, ¿no? Y tenemos algunos resguardos para evacuar gente, solucionar problemas y no llegar a la máxima complejidad. Aquí en Argentina nos queda un poco en el tiempo en eso y nadie se anima a meterle control a esas cuestiones porque es antipático y uno cree que solamente estamos pensando en la cantidad de empleados. También estamos pensando en las consecuencias que tiene eso. Por eso digo, estamos en una transición, saliendo de la terapia intensiva, tratando de pasar a la terapia intermedia. Es un proceso complejo, se cometen errores en el camino, hay que decirlo. Hay tropiezos, hay mala praxis, puede pasar en un gobierno ese tipo de cosas, pero hay que entender de dónde viene Argentina y hacia dónde va. La mayoría de la gente le va a decir, sabemos que hay que hacer esto, en todo caso discutimos el cómo, o en todo caso discutimos la velocidad, pero no están discutiendo el rumbo, que en definitiva es convertirnos en un país un poco más normal, ¿no? Ahora, en La Nación del domingo, en la contratapa, hay un artículo que está titulado el que cree que tiene la verdad no va a avanzar únicamente con creer la verdad, que es el tema de este libro Crítica de la razón idiota, donde se analiza la sociedad del conocimiento superficial, el idiota moderno, el ignorante, la democracia, la política y los idiotas puros. Es decir, que estamos en presencia tal vez de poder decir que, y bueno, el presidente Milei, si sigue cerrado a las conversaciones, a las críticas, que hay críticas justas y críticas injustas, pero hay que conversar, hay que hablar, creer que yo tengo la razón. ¿Por qué? Porque yo me formé en esto y no quiero escuchar nada. Entonces puede ser calificada la persona que cree que tiene la verdad, que cuando uno le dice está por llover, yo ya dije que estaba por llover, que va a romperse el pavimento, yo ya dije que, es decir, cree que tiene la razón para resolver, ya la podemos calificar de acuerdo a Simonetti, que cita a Grecia y demás, digamos, que es calificado como idiota, ¿no es cierto? Por eso, para no caer en la calificación de idiota, lo invitamos acá a nuestro amigo Alberto Medina Méndez para que nos ilustre sobre estos temas económicos en los cuales no somos expertos. Pero quiero agregar algo, Alberto. Días pasados tomaba un remis, por supuesto me reconoce por la televisión y demás, y me pregunta qué pienso sobre la situación económica. Y entonces yo le empezaba a hacer notar algunas cosas, y me dijo, no, doctor, pero tenemos que tener paciencia y apostar. Claro, interpretó algunos dichos que son para analizar como la crítica directa, ¿no es cierto? Pero lo que me llamó la atención es su fe en que podemos salir con este gobierno de la libertad avanza. Ahora, entro en un tema que me apasiona, Alberto, que es la política y el análisis político. Una de las cosas que debe hacer el presidente Milei es eliminar a los que crean conflicto, el caso de Adorni, por ejemplo, y también algo imposible de pensar, que es la hermana. La hermana Karina ya, digamos, ha chocado con la voluntad pública porque no lo deja mover al presidente. Y hay quienes sostienen de que el presidente ya no lee diarios ni se informa, digamos, por computadora, sino que
se ilustra por un resumen que le presentan los funcionarios más abajo, que seguramente ya descartan un montón de cosas y le presentan un análisis positivo para que no sean echados o retados. Yo digo que acá no tenemos censura previa, pero tenemos puteadas posteriores, ¿no es cierto? Yo no creo en esa teoría porque, conociendo al presidente, primero está todo el tiempo con sus herramientas digitales a la mano, que las usa personalmente, es decir, Sí. no es una persona negada de la tecnología. De hecho, se entera de buena parte de las cosas que pasan, sobre todo de las críticas, en forma directa, viendo recortes de televisión, posteos en redes sociales, sobre todo los más críticos. En su propia red social, si usted observa cualquier posteo del presidente, va a encontrar que debajo de sus posteos hay mucha gente que lo aplaude y también mucha gente que lo critica, muy duramente inclusive muchas veces, desproporcionadamente. Cosa que, particularidad que poca gente destaca, el presidente no borra los mensajes negativos, cosa que la política tradicional no hace. Si usted mira las redes sociales de funcionarios públicos históricamente en Argentina, provinciales, nacionales, no va a encontrar críticas debajo de sus posteos en su propia red. Usted lo mira al presidente y va a encontrar un montón de posteos negativos. Sí. Tiene mucha más tolerancia de lo que la gente le asigna a esa queja y además se entera de lo que dicen los medios de comunicación. De hecho, mucho de su enojo con los medios de comunicación es porque ve lo que dicen. Es decir, no es porque no se entera, sino al contrario, porque le molesta lo que dicen, porque lo termina viendo. Así que yo creo que más bien es una persona que por supuesto tiene sus convicciones, su vehemencia, su fe en lo que piensa, pero yo no recuerdo, y usted me puede corregir, un presidente que haya hablado de inflación cuando le da el número de inflación más alto de su periodo, por ejemplo. Habitualmente los líderes se ocultan, hablan de otro tema, cambian la temática de la conversación. Este no es el paradigma del líder normal de argentino, ¿no? Sí. Promedio. En ese sentido me parece que es un distinto. Aclaremos lo siguiente. ¿Quién determina el porcentaje de inflación del mes? Funcionarios públicos. Todos pensamos por ahí que si está 2,3, ¿y por qué no le sacaron un puntito más si total somos todos funcionarios? Estamos todos en este gobierno. Es decir, con esto quiero afirmar, el porcentaje de inflación que se presenta a consideración de todos nosotros es el real. No está dibujado como en otras épocas, ya para no presentar un 20, un 30%, y bueno, sacarle 10% para que la gente crea que está mejor. Bien, hablar con vos, con Simonetti, lleva horas, Alberto. Pero el programa tiene tiempo. Pero el programa, y las provincias también existen, Alberto. Entonces, el nombre del programa, que nació hace 26 años, en estos momentos está demostrando que el presidente Milei, es decir, el presidente de la Nación, tomó conciencia a través de Carino o lo que sea, tomó conocimiento de que las provincias existen y que cada provincia tiene 3 senadores y le hacen falta senadores al gobierno nacional. Bien, cerramos con vos. Muchísimas gracias por la oportunidad, como siempre, Bien, doctor. muchas gracias. Hasta pronto. Llegó Punto Más Banco. Desde ahora podés retirar efectivo o hacer depósitos en cualquier pago fácil de todo el país. Acércate a un local con tu DNI, indica el monto a retirar o depositar y presentá el token generado en la app Más Banco. Firmás el ticket y listo. Con Punto Más Banco vas a poder operar fácil y rápido estés donde estés. Banco, cada vez más cerca. No podemos cerrar nuestro programa sin hacer una alusión a lo que está ocurriendo en nuestro país desde el punto de vista económico y moral también. El gobierno de Milei ha dicho que venía
para restaurar la moral en la política, a la moral en el país. Los hechos que se denuncian desmienten totalmente esta afirmación. Y yo quiero referirme en especial al presidente. El presidente tendría que ser una persona que llama a la paz, a la cordura. Pero resulta que tenemos un presidente que interviene, primero que va al palco para defender a su jefe de gabinete y lleva a todos los ministros y asesores con asistencia obligatoria para hacer una demostración de que todos apoyan al jefe de gabinete. Ahora bien, el jefe de gabinete fue a cumplir con un mandato constitucional de que tiene que rendir cuentas y exponer la situación que pasa el país. Realmente no es una interpelación, por eso tal vez no se haya querido manifestar dentro de la posición, digamos la oposición que colabora, no se hicieron preguntas sobre su patrimonio y demás, porque ese será tema de otra interpelación, de otra reunión. Ahora, vuelvo al presidente, gritando y discutiendo desde el palco presidencial con algún diputado cristinista o peronista. Después, cuando está retirándose ya en silencio del Congreso, se da vuelta y grita: corruptos, vendidos, a los periodistas que le hicieron alguna pregunta. No es así. ¿Quién soy yo para aconsejar al presidente? Pero lo hago. No es así, señor presidente. Usted tiene que primero calmarse y darse cuenta de que el país está encrispado. Está encrispado porque venía arrastrando una gran esperanza, que este gobierno iba a solucionar los problemas del país y en especial iba a combatir la corrupción. Pero resulta que no es así. Se protege a los corruptos de la AFA, recién se prescinden de funcionarios cuando ya la evidencia es tan pública. Hay situaciones que nunca se van a aclarar, porque quedaron en manos de la justicia, y la justicia, lamentablemente, cuando es lenta, no es justicia, porque a lo mejor dentro de 2, 3, 5 años se determine que el jefe de gabinete Adorni no ha cometido ningún delito, que es una persona honorable o no, pero ya pasó el momento. El jefe de gabinete Adorni tendría que irse, pero no se va, y no lo van. ¿Por qué? Porque el jefe de gabinete Adorni es una persona que responde 100 o 200% a Karina Milei. Ahora, llegado el caso, llegamos a la conclusión de que el jefe de gabinete es Karina Milei. Entonces necesitan al cargo alguien que sea dúctil, que no tenga una personalidad destacada y que acepte lo que Karina Milei se ocupa. ¿Y por qué Karina Milei? Porque el presidente Milei ha dicho ya, cuando tomó posesión, que Karina era la jefa y trabaja como jefa y discute que quiere poner el año que viene gobernadores que respondan, afiliados a La Libertad Avanza. No quiere hacer arreglos con los gobernadores de los distintos partidos. Corrientes tiene una ventaja: el año que viene no elegimos gobernador, es decir, que no nos podrán extorsionar poniendo candidatos de gobernador y de vicegobernador. Bien, esperemos que todo se calme, que el sentimiento antisemita al que hacíamos referencia se calme también, sentimiento anti-Israel, y que también en nuestro país se pongan las cosas en su lugar. Y para eso necesitamos un presidente que sea, aparte de honesto, que tal vez lo es, aparte de honesto, que tenga la particularidad de ser componedor, no de ser un agresor. Será hasta nuestro próximo programa.
Llegó Punto Más Banco. Desde ahora podés retirar efectivo o hacer depósitos en cualquier pago fácil de todo el país. Acércate a un local con tu DNI, indica el monto a retirar o depositar y presentá el token generado en la app Más Banco. Firmás el ticket y ¡listo! Con Punto Más Banco vas a poder operar fácil y rápido estés donde estés. Banco, cada vez más cerca.